Esto es Imagen Empresarial y esta mañana me da mucho gusto que está con nosotros Diego García Saucedo. Él es socio director de García Velázquez Abogados e integrante de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo. Diego, ¿cómo estás? Gracias por esta llamada. Hola Rodrigo, muy buenos días. Nada que agradecer, es un gusto. Diego, bueno, pues ha habido una serie de cambios de cara a los derechos laborales, una serie de reformas que ya entraron en vigor y vienen otras más. Lo que me gustaría preguntarte de inicio es, a partir del 1 de enero de 2024, ¿con qué o qué escenarios se enfrentan las empresas? Pienso sobre todo en las micro, pequeñas. ¿Cuál es el escenario de cara a los derechos y a las reformas que se han hecho que le dan mejores derechos a los trabajadores? Pues mira, sí es, al menos para el sector patronal que tú mencionas, sí es un escenario complejo porque se viene toda una maquinaria de cumplimiento normativo y de nuevas obligaciones que pues independientemente del tamaño de empresa, si tienen la calidad de patrón, pues tendrán que cumplirla, ¿no? Solo por mencionar algunos, pues ya conocimos hace unas semanas el incremento al salario mínimo, que es del 20%, es lo que se esperaba. Obviamente, desde el año pasado, en diciembre del 2022, conocimos este incremento a los días de vacaciones, pero también hemos tenido una serie de reformas normativas, como son la más reciente, pues la nueva norma de teletrabajo, la mal llamada ley home office. Ujú. Y digo mal llamada porque pues no es una ley, es una norma oficial mexicana. Y también digo mal llamada por ser home office porque parte de esta norma es mucho más específica, ¿no? que una estadounidense, por ejemplo. Es teletrabajo, no es trabajo en el hogar o trabajo a domicilio, que de hecho esos son capítulos diversos de la ley. Pero bueno, obviamente acarrea otro tipo de obligaciones que pues lejos de facilitar la figura para que la abracen tanto trabajadores como patrones, pues la hace más compleja, ¿no? Porque viene una serie de obligaciones que debe cumplir el patrón, como brindar las sillas ergonómicas, adaptar todo documentalmente para acreditar que el cambio fue de mutuo consentimiento, bueno, varios etcétera. Y no solo eso, eso es lo que ya está. Sin embargo, está en la discusión legislativa también muchísimas posibilidades a reforma, como son duplicar el aguinaldo, como es la reducción de jornada laboral, que es algo que ha sonado mucho en todos lados, y pues que definitivamente yo creo que no se dio este año por los trayectos de los procesos legislativos, digamos, naturales, pero yo creo que es un hecho que se va a dar antes de que termine este sexenio. Claro, sí lo estamos viendo, sobre todo la parte de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, que pues sí ha generado cierto grado de reacción. De hecho, en mi opinión, el tímido Consejo Coordinador Empresarial, creo que de lo poco que le he visto pronunciarse ha sido en ese contexto. Estuvieron ahí en Palacio Nacional, el presidente abrió el campo para que se pueda hablar con más amplitud, digamos, se escuchen distintas voces, sobre todo porque hay que entender cuál es el impacto, ¿no? El salario mínimo finalmente pues tiene efectos positivos en la demanda agregada de la economía, tiene que ver con cierto grado de justicia social. Hasta ahora, el otro día revisaba cifras de 2017 a la fecha en donde ha habido estos incrementos, pues si bien no se reduce la informalidad laboral, lo cual pues no es positivo, pero no es el objetivo, tampoco ha aumentado, ¿no? Entonces, bueno, esa parte se podría ver. Con respecto a las vacaciones, ¿cuál será la complejidad? Sobre todo porque pues implica incluso en empresas muy pequeñas, pues cambios, digamos, en la gestión del trabajo, quizás pagar horas extras o cómo va a funcionar, ¿cómo lo ves? Mira, un punto clave que tú estás mencionando es el tema de la informalidad. Hasta el día de hoy, pues tenemos más trabajo informal que formal. Uh -huh. Esto quiere decir, la mayoría de la población económicamente activa está en la informalidad. Entonces, esta cuestión de precisamente que tú mencionas de cómo se van a implementar, ya sea la reducción, ¿cuál es la resistencia del sector patronal? Que poniendo un ejemplo, en el caso de los días de vacaciones, fue, digo, respondiendo directamente a esa pregunta, fue un cambio demasiado agresivo. ¿A qué me refiero?
que uno tardó mucho, si bien las aprobaciones de las cámaras ya las teníamos a finales de noviembre, se publica el 27 de diciembre de 2022, entonces estábamos como que muy a la expectativa y prácticamente regresando del periodo vacacional, entre comillas, ya sabíamos que íbamos a otorgar más vacaciones. Esto incrementa costos indexados, como por ejemplo la prima vacacional. Sí, si bien el porcentaje de la prima no se movió, que es del 25%, no es lo mismo pagar el 25% de 6 días que el 25% de 12 días. Técnicamente, si lo vamos así, para trabajadores del primer año, se está duplicando, ¿no? Entonces, ahora bien, para el tema que comentamos de la reducción de jornada laboral, es una posibilidad, todavía no es un hecho. Pero suponiendo que los cambios, los incrementos al salario mínimo continúan con esta fuerza, digamos, con estos porcentajes tan altos, lo que va a pasar es, vamos a pensar en el micro y pequeño empresario o patrón, que no es pecata minuta porque son los que otorgan el 80% del trabajo en el país, pues al tener toda esta maquinaria, todo este incremento indexado, porque no solo sube el salario, sube cuestiones de cuotas obrero patronales, suben cuestiones taxativas y además ya no puedo tener tantos turnos como antes, salvo que pague horas extras, entonces eso está volcando como que la mirada hacia la informalidad y es lo que debiéramos evitar, porque también hay que incentivar, estimular al micro y pequeño patrón a que sea formal, porque eso es lo que le pega tanto al trabajador como al gobierno en sí, ¿no? Porque no hay mayor captación y eso se transforma pues en una economía un poco obsoleta. Ese es el punto que muchas veces no se entiende legislativamente. Ahora, justo en la reducción de la jornada laboral, como bien mencionamos, pues vendrá, digamos, y vamos a ver qué resulta de todo ello, pero lo normal, o sea, lo que va a acabar ocurriendo factualmente, de acuerdo a tu experiencia, Diego, es que se van a pagar más horas extras, porque obviamente hay empresas que lo libran bien, digamos, con 40 horas a la semana, dependiendo, obviamente tienden a ser más las medianas y grandes, pero normalmente, ¿cómo lo ves? Es decir, ¿cómo se expresaría en caso de que se apruebe? Mira, hay sectores operativos que evidentemente sí utilizan la figura de los 6 días. Pensemos en gremios como el de despachadores de gasolina, gremios como los meseros en restaurantes, hoteles, que de hecho ahí los trabajadores se ven un tanto afectados porque les reduzcan un día. ¿Por qué? Porque trabajan, realmente el salario no es el ingreso fuerte para ellos, son las propinas, por ejemplo, Ujú. ¿no? Y es un trabajo pues formal en el sentido de que están dados de alta bien, no hay ninguna figura de subcontratación, ni mucho menos, pero realmente a ellos lo que les conviene es ir a trabajar más días. ¿Qué figuras pueden pasar? Pues sí, número uno, o contratar más turnos o contratar más gente. Hay una figura en la Ley Federal del Trabajo que no es muy utilizada en México, es más tendiente a imitar a Estados Unidos, que es el pago por hora. La Ujú. ley contempla que el patrón y el trabajador pueden Acordar. acordar un pago por hora y podría ser una figura que ahora sea más utilizada. Claro, Sin embargo, pensando en que el trayecto legislativo todavía es bastante complejo, hay que verlo. pues también lo que se están recomendando es que el legislador lo haga de manera paulatina. Tenemos Claro. ejemplos como Chile y Corea que lo han hecho de manera paulatina para que no Die- sea Die- pesado para nadie. Diego, se me acaba el tiempo, te agradezco muchísimo. ¿Nombre de qué, Rodrigo? Ahí escuchamos a Diego García Saucedo, socio director de García Velázquez Abogados e integrante de la Academia Mexicana de Derecho